Buenas, mi nombre es Juan Pablo Hernández y junto a mi compañero Ryan Royano venimos a presentar el proyecto final de sistemas celulares llamado Diseño Red Celular para LTE. Según la Alcaldía de Barranquilla, en 2025 la población total de esta ciudad era de 1.334.509 personas, dividida por localidades de esta forma. El 8.7% de las personas vivían en Río Mar, 19.4% en Norte Centro Histórico, 29.7% en Suroccidente, 21.1% en Suroriente y 21.2% de las personas vivían en la área metropolitana. Población activa y turistas. Según la Alcaldía de Barranquilla, en 2024 se registraron más de 1 millón de turistas nacionales y extranjeros. Según criterios propios, se distribuyó el turismo en localidades de la siguiente manera. El 35% de los turistas visitan Río Mar, el 40% Norte Centro Histórico y el restante 25% se divide 5% en Suroriente, 15% a la zona metropolitana y el otro 5% para Suroccidente. Población activa. Aproximadamente el 80% de la población se podría considerar económicamente activa, entre 19 y 60 años. Nuestro operador designado fue Tigo Uni. De acuerdo con los reportes del 2023, la participación de mercado del operador fue de un 21.6%. Con este dato podemos hallar los usuarios objetivos, multiplicando el número de usuarios activos por el porcentaje en el mercado que representa la cobertura del operador. Además de eso, se establece un factor de crecimiento del 3% de suscripciones anuales y la proyección se realizará a lo largo de 5 años. Esto permite hallar el número de usuarios potenciales alcanzables durante este periodo de tiempo. Tomando en cuenta la información adquirida y agregando también el Peak to Average Radio, que significa la relación entre el tráfico pico y el tráfico promedio de cada localidad, suponiendo que Río Mar, Suroccidente, Metropolitana y Suroriente se consideran áreas urbanas y Norte Centro Histórico un área densamente urbana, hemos llenado esta tabla. Una vez calculados los datos demográficos que permiten estimar el número de usuarios a través de la población activa y el número de turistas, se procede a calcular parámetros de red, por ejemplo el throughput mínimo por sesión. Este se define como la cantidad mínima de velocidad, es decir, los bits por segundo que un usuario necesita para completar una sesión de un servicio en particular, sin que este fallo se degrade, es decir, que se pierda la calidad del servicio. Esto se hace en pro de mantener unas buenas prestaciones y un rendimiento adecuado. Para calcular este parámetro se necesitan diferentes características de los servicios. El primero de ellos es el session time, el cual es la duración media de cada servicio en segundos, es decir, cuánto dura el servicio activo o la conexión entre el usuario y el servicio. Por ejemplo, para una llamada puede ser de 60 segundos. El Session Duty Radio es el porcentaje de tiempo de la sesión en el que hay tráfico real, es decir, de esa llamada puede ser que solamente el 50% se transmiten datos relevantes de voz, lo cual sería 30 segundos, pero se mide en porcentajes, el cual sería el 50%. Por otro lado, se tiene el bitrate, que es la tasa de datos asignada a un bidder o portadora que es capaz de transportar para un servicio. Esto es la capacidad que tiene cada portadora de transportar datos. Y por último se tiene el block error rate, que es el porcentaje de bloques de datos que llegan con errores del total transmitido, es decir, cuántos bloques que se transmiten llegan con errores. Normalmente este porcentaje se intenta de que sea bajo para que menos bloques transmitidos contengan menos errores. Ahora bien, una vez aclarados estos parámetros, se tiene este modelo de servicio, el cual nos indica cómo calcular este parámetro que es el throughput mínimo a partir de ellos, el cual sería el producto del bitrate, del session time y del session time duty ratio por 1 sobre 1 menos el error que se estima tenga cada bloque transmitido. Esto nos da como resultado el throughput mínimo.
Una vez con la ecuación clara, se procede a reemplazar de acuerdo a cada servicio los valores para los diferentes parámetros que permiten hallar el throughput mínimo tanto para el enlace de uplink como el de downlink. Como la mayoría de parámetros se comparten de igual manera, por lo cual el resultado es el mismo, tanto para uplink como para downlink, los valores de throughput mínimo para cada servicio. Ahora, otro parámetro que es importante es el Single User Traffic, que digámosle de alguna manera es el tráfico, es un modelo de tráfico para estimar el rendimiento real que obtiene un usuario individualmente, es decir, un solo dispositivo conectado a la red en promedio, qué rendimiento se puede tener por cada servicio al estar conectado a una red específica. Esto permite hallar cuál es el desempeño de cada usuario y con ello estimar para una población en general. Ahora, para calcular este modelo de tráfico se hace uso de los servicios propuestos por el operador de red al que se puede suscribir cada usuario. Entre ellos se encuentra el servicio de voz sobre IP, también tenemos la videoconferencia y la navegación, entre otros. A esto se le agregan dos características esenciales. La primera de ellas es el VHSA, que resume el número total de intentos de conexión o los servicios iniciados durante la hora de mayor tráfico, que es característico individual de cada usuario. También se tiene el Penetration Rate of the Services, OPR, que es un porcentaje que indica los usuarios que utilizan un servicio en particular dentro del mercado o población objetivo. Y finalmente también se hace una estimación del Peak to Average Ratio. Esta es la relación entre el tráfico pico esperado y el tráfico promedio. Esto va asociado directamente al tipo de urbanización que se tenga. Si la población está ubicada en una zona densamente urbana, suburbana o un área rural, los porcentajes de par serán diferentes, siendo nuestro caso que tenemos una localidad densamente urbana y otras 4 localidades urbanas. En esta diapositiva se puede ver el modelo de tráfico que usaremos, con el cual lo llamamos el Single User Traffic. Como se mencionó anteriormente y se describió, aquí encontramos diferentes parámetros como el throughput mínimo, el VHCA, el PR y el PAR. Esto nos permite hallar en kilobytes por segundo el rendimiento que obtiene un usuario individualmente conectado a la red que dispone de los servicios ofrecidos y que los usa de acuerdo se ha establecido. De igual forma, en esta diapositiva se pueden observar primeramente, como se mencionó al inicio, una estimación de los suscriptores a futuro que se realiza mediante la participación del operador en el mercado, la población activa y su producto nos da para cada localidad de la población activa cuántos pertenecen son usuarios activos del operador de red Tigo 1. Luego se hace una estimación a través de un plazo a 5 años y un factor de crecimiento de 3% anual, la estimación de cuántos usuarios se tendrían dentro de ese plazo. Para cada localidad se observa el valor de nuevos usuarios que se tendrían. Y finalmente se tiene para el enlace de uplink como el de downlink los valores de Single User Traffic, siendo los más bajos los de uplink y los más altos los de downlink. Ahora bien, una vez calculado el Single User Traffic, tenemos el rendimiento promedio de un usuario conectado a la red Tigo 1. Pero para hallar el throughput total de la red se requiere multiplicar su actividad de un solo usuario por los suscriptores que se predicen o se prevén a futuro, que sería representado por P sub n. Este valor nos daría el throughput total de la red, pero se obtiene a nivel de capa IP, por lo cual es necesario hacer una conversión a nivel MAC o capa MAC. Esto se debe hacer ya que esta es la capa en donde se transfieren los datos y se prevé que se obtenga un valor mucho mayor de throughput
ya que en esta capa están inmersos otros protocolos de capas superiores. En esta diapositiva se puede ver que para hacer esta conversión se requiere de una proporción o un factor de conversión. Estos se obtienen a través del promedio de los paquetes para cada protocolo, desde IP hasta MAC, pasando por PSP y RLC. Al calcular su eficiencia relativa, el producto de estos nos da el factor de conversión, que sería de 98,04%. Entonces, con los valores obtenidos para el throughput total de la capa IP en los enlaces uplink y downlink, lo que se hace es dividir estos valores entre la eficiencia relativa del factor de conversión de IP a MAC, y esto nos da los valores que se tendrían para la capa MAC, el cual se utilizará como throughput total de la red real. A continuación se comparte el plan de frecuencias que se ha pensado para la ciudad de Barranquilla y sus diferentes localidades. Como se puede observar, para las primeras tres se tiene una frecuencia mucho más alta que para las últimas dos localidades. Esto se hace así ya que se piensa en un equilibrio entre la cobertura y la capacidad, ya que un valor alto de frecuencia significa contar con un alto nivel de throughput en la escala de los megahercios, lo cual es ideal para lugares como centros comerciales, lugares emblemáticos, lugares concurridos, vías concurridas, y lo cual le brinda un buen rendimiento a un gran número de usuarios que estén intentando diferentes conexiones para el uso de los servicios que ofrece el operador. Por otro lado, se ha elegido una frecuencia baja para las otras localidades, ya que se considera que está abriendo una cobertura amplia y tiene un alto índice de penetración, es decir, para edificaciones, zonas residenciales. Es ideal para atravesar muros y reducir el número de macrositios. Para calcular el número de NB según la capacidad de la red, es necesario el throughput neto para los enlaces de uplink y downlink que ya previamente se habían calculado, y esto se divide en el cell average throughput que previamente se escogió de la tabla de frecuencias. Este valor nos indicaría el número de NDs de 3 sectores que se necesitaría para cada localidad, se escoge el mayor entre el valor de uplink y de downlink. Generalmente es el de downlink el que da el valor mayor, ya que los usuarios descargan más información de la que suben a la red. Entonces este parámetro generalmente está condicionado por el downlink, el enlace de downlink. En esta diapositiva se pueden ver los valores obtenidos para los diferentes parámetros de los cuales se hablaron anteriormente. Por ejemplo, el cell average throughput para tanto el enlace de uplink como el de downlink de cada localidad, el cual se halla multiplicando por 3 el throughput total, ya que cada celda va a ser de 3 sectores. Luego, para hallar el número de NDs para cada enlace, se divide el throughput de la capa MAC entre el cell average throughput para cada enlace. Esto nos da como resultado el número de NBs que requeriría cada localidad según el enlace que se va a usar. Se escoge el de mayor valor, el cual generalmente es el de downlink, como se mencionó anteriormente, y en total para la ciudad se obtendrían 210 celdas necesarias. Ahora, con este número y el área total de cada localidad se divide y se halla el área que ocuparía cada celda. Esto será útil después para hacer el diseño en el archivo KML y ubicar en el mapa cada celda que sea calculada. A lo largo de esta presentación se ha mostrado, para explicar el proceso de diseño por capacidad, el trabajo realizado por Brian Rubiano. Aquí se puede ver el diseño realizado por mi persona, Juan Hernández, que no tiene muchas diferencias. Comparación por cobertura.
Los siguientes dos trabajos son diseños de redes celulares por cobertura de mi persona y de mi compañero Brian Rubiano. Aquí podemos observar que la cantidad de antenas de los dos diseños por cobertura son bastante inferiores a los dos diseños por capacidad anteriormente mostrados. Por tal motivo decidimos tener en cuenta el diseño por capacidad de mi compañero Brian Rubiano para el resto de la presentación, teniendo en cuenta que es el diseño más completo y mejor estructurado. Diseño en físico. Elegimos un tipo de antena para cada frecuencia con la que trabajamos, teniendo en cuenta que en Norte Centro Histórico trabajamos con 2600 MHz, en Río Mar y Suroccidente trabajamos con 2100 MHz y en el Metropolitano y Suroriente trabajamos con 700 MHz. Teniendo en cuenta eso, se eligieron 75 antenas Test Wave TSC 0727 17B65 para la localidad Norte Centro Histórico. También se eligieron antenas sectoriales de 4 puertos CommScope RRB65 4S R43N12 para Río Mar y Suroccidente, 43 antenas para Río Mar y 36 antenas para Suroccidente. Por último, se eligieron antenas sectoriales de 4 puertos 4X entre 694 y 960 MHz con 65 grados HPBW para Metropolitano y Suroriente, con 32 antenas y 23 antenas respectivamente. Por último, se ve en este mapa la distribución de antenas por localidad realizada en QGIS. Como se observa, están ubicadas las diferentes localidades, 5 en total, y quien cuenta con mayor número de celdas es la localidad de Norte Centro Histórico, seguido de Río Mar, Suroriente y Suroccidente con valores similares. También se quiere resaltar que el área metropolitana es quien tiene las celdas de menor área. No obstante, el diseño, como se observa, cumple a cabalidad con el número de celdas ocupar el espacio necesario para cada localidad. A manera de conclusión, se tienen dos perspectivas de ambos diseños, el primero por cobertura y el segundo por capacidad. El diseño por cobertura permite asegurar la disponibilidad del servicio, su continuidad y la correcta propagación en la mayor parte del territorio, ya que se apoya en frecuencias bajas y cuenta con unas celdas mucho más amplias que reducen el número de las mismas. Por otro lado, el diseño por capacidad permite un alto volumen de tráfico, lo cual se evidencia ya que permite utilizar diferentes frecuencias de acuerdo a la población y localidad que se esté trabajando. Además, permite una mayor sectorización y un mayor número de celdas, lo cual lo hace más personalizado y permite brindar una mejor atención al tráfico particular de cada localidad. Finalmente, en el mundo real o en la práctica se busca un equilibrio entre ambos modelos o métodos, ya que el uso de uno o el otro va a depender siempre de la densidad poblacional, de las bandas disponibles y del presupuesto que se tenga para implementar el sistema de red celular, además de cómo evoluciona el tráfico según el operador. Es por esto que hoy en día se diseñan con un enfoque híbrido, buscando por cobertura asegurar el territorio y asegurar la señal, y también por capacidad brindar un mayor volumen de tráfico en zonas focalizadas y donde la demanda exige un mayor volumen de datos de transferencia para poder acceder a los servicios que el usuario requiera.